¿Por qué todo el mundo está buscando sobre el río Éufrates? ¿Por qué tanta curiosidad en las búsquedas en línea sobre este río? El fenómeno de la gran disminución del nivel del río Éufrates es sorprendente. En los últimos 5 años, el nivel del agua en el río Éufrates ha disminuido drásticamente en 15 metros. Esto no solo ha revelado, sino que ha dado acceso a un tesoro subacuático, varias antiguas ruinas que estaban ocultas en las profundidades del río. ¿Qué hace esto aún más intrigante? Algunos asocian esta disminución con las predicciones bíblicas sobre el fin de los tiempos. La Biblia hace referencia al río Éufrates en más de 50 pasajes. En los primeros versículos del libro de Génesis, se nos presenta el río Éufrates de una manera única. Se menciona como uno de los 4 ríos que fluían desde el Jardín del Edén. Este Jardín del Edén era un lugar de comunión divina, un vínculo directo entre Dios y la humanidad. Ahora las identidades de los otros ríos mencionados, Pishón y Gihón, son un misterio, pero los ríos Tigris y Éufrates son ampliamente reconocidos. El libro de Génesis también nos lleva a la antigua Mesopotamia, una región que, según los geógrafos, se extendía desde el río Nilo en Egipto hasta los ríos Tigris y Éufrates. El término Mesopotamia proviene del griego y significa entre ríos. Si consideramos que los ríos Tigris y Éufrates mencionados en la Biblia son los mismos que fluyen hoy en día, llegamos a una conclusión fascinante. El Jardín del Edén estaba ubicado en lo que hoy conocemos como el Medio Oriente. Sin embargo, es importante recordar que el diluvio, como se describe en la historia de Noé, tuvo un impacto geológico significativo, alterando profundamente el paisaje de la tierra. Esto significa que el curso del río Éufrates mencionado en Génesis podría haber sido modificado o incluso perdido a lo largo de las eras. Es posible que los ríos contemporáneos, como el Éufrates, hayan heredado sus nombres de ríos prediluvianos. Esto se asemeja a lo que vemos en muchas ciudades modernas, que a menudo reciben nombres relacionados con lugares bíblicos. Un ejemplo de esto es Belén, en Pensilvania, nombrada en honor a la ciudad judía mencionada en el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio 1, Dios promete a los israelitas la posesión de toda la tierra entre el río Éufrates y el mar Mediterráneo. Por otro lado, el profeta Isaías, en Isaías 8, utiliza el Éufrates como un símbolo del imperio asirio, que representaba una amenaza de invasión a Israel en ese periodo. En la Biblia encontramos 2 pasajes que prevén el vaciamiento del río Éufrates. El primero de ellos ocurre durante el juicio de las 7 copas en el libro del Apocalipsis. Es importante destacar que el Apocalipsis es una obra con varias interpretaciones, lo que conduce a una diversidad de perspectivas entre los cristianos. Por un lado, el libro trae una bendición especial para aquellos que lo leen y meditan en sus palabras. Por otro, hay advertencias severas contra la alteración de su texto, destacando la importancia de la palabra revelada, la relevancia del río Éufrates en las profecías bíblicas y su conexión con eventos contemporáneos suscitan reflexiones sobre el desarrollo de los planes divinos a lo largo de la historia. El valor que Dios asigna a la información y revelaciones presentes en la Biblia es evidente con bendiciones y maldiciones establecidas, enfatizando la seriedad con la que debemos abordar la palabra revelada, como se señala en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19. El libro del Apocalipsis menciona un día en el que el río Éufrates se secará para dar paso a los reyes del Oriente. Esta mención se encuentra en la sección que trata del futuro próximo del libro. Es esencial comprender la estructura del Apocalipsis, donde los capítulos 1 a 5 abordan el presente, los capítulos 6 a 16 tratan del futuro próximo, y los capítulos 20 a 22 exploran el futuro distante. En este contexto de eventos futuros, los símbolos presentes en las trompetas, sellos, copas y otros elementos tienen profundos significados, representando diversos eventos y entidades en la profecía. Las copas, en particular, simbolizan los juicios finales de Dios sobre la humanidad, cuya gravedad es tan intensa que de continuar, toda la vida humana en la tierra sería aniquilada, como se indica en Marcos capítulo 13, versículos 19 y 20. Esto evidencia la seriedad del pecado humano y el justo juicio de Dios, conforme se describe en las Escrituras.
El derramamiento de las 7 copas, o juicios, marca los juicios finales y más severos de Dios sobre la tierra. Estas copas están detalladamente descritas en Apocalipsis 16, donde la iniquidad de la humanidad alcanza su punto máximo durante el reinado del Anticristo, provocando la ira divina. La 7ª trompeta anuncia los juicios de las 7 tazas. La primera taza trae la terrible plaga de úlceras malignas sobre aquellos que aceptaron la marca de la bestia. La segunda taza transforma el mar en sangre, dicimando todas las criaturas marinas. La tercera taza convierte ríos y fuentes de agua en sangre, mientras la cuarta taza permite que el sol queme a la humanidad con un calor abrasador. La quinta taza trae trevas sobre el reino de la bestia, aprofundando el sufrimiento de los impios a niveles nunca antes vistos. La sexta taza es derramada sobre el río Eufrates, llevando al seu esvaciamiento. Este derramamiento prepara el escenario para los eventos que culminará una batalla final do Armagedón, conforme mencionado en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, en la Biblia amplificada. Entender la secuencia y el significado de esos eventos es esencial para captar la mensaje central de Apocalipsis, la soberanía de Dios sobre la historia y su plan redentor para la humanidad. El Eufrates, en la época, era considerado una barrera defensiva natural contra los imperios del este. Su extensión de cerca de 2.900 kilómetros y largura variando de 274 a 1.100 metros, representaba una defensa significativa. No obstante, cuando el Eufrates seca, ábrese una estrada. Hay varias especulaciones sobre por qué esos ejércitos se mueven para oeste, pero una interpretación común sugiere que ellos están respondiendo al llamado del Anticristo, que estará sediado en Europa. Eventualmente estos ejércitos se reunirán en un confronto directo con Dios. Los reyes de la tierra se juntarán en el lugar llamado Armagedón, conforme profetizado. La Biblia retrata que un ángel derrama una de las tazas de ira de Dios, llevando al secamiento del Eufrates. Por lo tanto, la sequía del río es una acción divina, no una consecuencia de causas naturales o intervención humana. El propósito es crear el escenario para la batalla profetizada en Armagedón, y se refiere a la batalla final entre Dios y las fuerzas del mal. La palabra Armagedón tiene raíces en la palabra hebrea Har Megiddo, que se refiere al monte Megiddo, una región antigua. Esta batalla se describe en el Apocalipsis, más precisamente en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 a 16. En este momento, espíritus demoníacos realizan milagros para reunir a los líderes y sus ejércitos para la guerra, en lo que se llama el Gran Día de Dios Todopoderoso. Es una batalla donde las fuerzas del mal se reúnen contra las fuerzas celestiales. En este punto, Jesús regresa como el Cristo conquistador, montado en un caballo blanco, símbolo de pureza y justicia. Él es descrito como fiel y verdadero, y derrota al Anticristo y las fuerzas malignas. Con sus ojos llameantes y muchas coronas, demuestra su autoridad divina. Las coronas representan su poder y soberanía. Acompañando a Jesús, hay ejércitos celestiales vestidos con lino puro, también montados en caballos blancos. La espada afilada que sale de su boca representa la palabra de Dios, poderosa y decisiva, capaz de derrotar a las naciones. Él establecerá un reinado de justicia, simbolizado por el cetro de hierro, y su juicio será firme y definitivo. Hay una imagen simbólica de un ángel convocando a las aves para un banquete, lo que sugiere que el juicio sobre los inicuos es cierto y final. Los líderes de la tierra, influenciados por fuerzas malignas, se reúnen para guerrear contra Cristo y sus ejércitos celestiales, pero la victoria del bien es inequívoca. El Anticristo y el falso profeta, representantes del mal, son arrojados vivos al lago de fuego, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. La ubicación exacta de Armagedón ha sido objeto de mucha especulación. Aunque no existe una montaña llamada Megiddo, muchos creen que la región alrededor de la llanura de Megiddo, al norte de Jerusalén, podría ser el posible lugar del enfrentamiento final. Esta área tiene una larga historia de conflictos y ha sido escenario de batallas entre diferentes imperios a lo largo del tiempo. Según la narrativa bíblica, influencias demoníacas movilizarán a los líderes de la tierra
para este enfrentamiento final. Sin embargo, en el punto culminante de este conflicto, Jesucristo regresará triunfante, aterrizará en el Monte de los Olivos y establecerá su reino milenario en la tierra, según se describe en Zacarías capítulo 14, versículo 4 y Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 a 6. En el evento de Armagedón seremos testigos de la justa ira de Dios desatándose contra las fuerzas del mal, restaurando la justicia y la rectitud en el mundo. Esto no es solo un conflicto terrenal, sino una batalla de dimensiones espirituales y cósmicas que determinará el destino de la humanidad y de la creación. En resumen, la sequía del río Éufrates y la subsiguiente batalla de Armagedón están intrínsecamente ligadas en la profecía bíblica. La sequía del río sirve como preparación, un preludio para la gran batalla que marcará el enfrentamiento final entre el bien y el mal, culminando en una era renovada de gobierno divino y paz. Por lo tanto, profundiza tu conocimiento de la Biblia, camina conforme a la palabra del Señor y no te dejes engañar por lo que sucederá en el futuro. Si te ha gustado este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal. Que Dios te bendiga poderosamente. Amén.